Muy buenas horas tengan todos ustedes, compañeros y compañeras de la Maestría Gerencia Logística. En esta oportunidad, el equipo conformado por el ingeniero Eric Narváez, quien les habla, el teniente coronel Vicente Meneses, nos ha sido asignado investigar lo que es competencias y conflictos en la logística por nuestro facilitador, el magíster Osmer Lorenzo Velázquez. Sin más preámbulos, vamos a iniciar lo que es la logística. La logística es un tema que ha ido ganando la atención de las organizaciones, pero esto se ha incrementado ante los problemas que implica el cierre de fronteras y la limitación de desplazamiento de personas y mercancías por la crisis actual que está ocasionando a nivel mundial a través del COVID-19. Entender las habilidades básicas asociadas a la competencia. Esta función permite darnos una idea de lo complejo que es el tema y de lo mucho que nos falta por hacer para contar con individuos y equipos altamente capacitados. Iniciamos así nuestro tema número 13, competencias. Competencias en la logística. Competencia es una gestión eficaz de la logística reconocida como una oportunidad clave para mejorar tanto la rentabilidad como el rendimiento competitivo de la organización. Dicho esto, que entender las habilidades sobre lo que es la competencia es lo que nos va a favorecer mejorar la rentabilidad o mejorar los ingresos y tener una visión futurista y altamente con ganancias en lo que se refiere a tener un buen rendimiento competitivo en la organización. Tipos de competencia. Existen 6 tipos de competencias donde le vamos a explicar al transcurso de la exposición. Primer tipo de competencia: diseño de distribución, abastecimiento y gestión. Cumplimiento de comercio mundial. Abastecimiento y gestión. Gestión de proveedores. Vamos a explicar ahora cada uno de estos 3 y posteriormente los otros 3. Diseño de distribución, abastecimiento y gestión. Reconociendo el rápido movimiento de materiales al menor costo, pero ahora, además de un nuevo enfoque de poder realizar servicios o tareas de valor agregado, como pueden ser el armado de kits o la logística inversa. Esto implica que el gerente de logística debe tener las siguientes habilidades. Primero, desarrollar especificaciones para los sistemas de gestión de almacenes apropiados para las diferentes empresas. Segundo, trabajar con los socios de distribución para establecer un centro de distribución y la red. Tercero, proporcionar soporte analítico orientado a la distribución para proyectos y nuevas oportunidades y propuestas comerciales. Cuarto, mantener niveles de inventario adecuados en los canales de distribución. Cumplimiento con el comercio mundial. Comprende el conocimiento de movimientos físicos de los productos y el proceso por el cual las mercancías entran y salen de un país en el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos, con el fin de gestionar y mitigar los riesgos de los negocios internacionales. Para tener estas habilidades, el gerente especialista en el área de logística debe dominar las siguientes funciones. Primero, trabajar en estrecha colaboración con los equipos internos, los proveedores de logística de terceros, los intermediarios, los agentes de carga y los consultores de asesoría comercial para garantizar el cumplimiento del comercio mundial.
Segundo, optimizar la red logística para afectar un flujo controlado de bienes de una manera eficiente. Tercero, comprobar la correcta aplicación de aranceles y las tarifas y el país de origen del mismo. Cuarto, analizar el impacto de los requisitos de seguridad y cumplimiento regulatorio de canje en la circulación de mercancía a nivel mundial y en los costos empresariales. Vamos con la tercera tipo de competencia. Abastecimiento y selección, gestión de proveedores. Las tareas logísticas globales implican la participación de múltiples proveedores, por lo cual se requieren de sólidos procesos de selección y gestión. Para cumplir con esta competencia, el gerente especialista en el área de la logística requiere de las siguientes habilidades. Primero, demostrar una comprensión de los factores e influencias clave que afecten a las actividades de aprovisionamiento y gestión de proveedores. Segundo, comprender y utilizar los procesos y medidas de gestión de proveedores durante el proceso de abastecimiento. Tercero, interactuar con clientes principales, tanto internos como externos, y entender así los requisitos que afectan las actividades de abastecimiento. Cuarto, desarrollar planes estratégicos de abastecimiento y ahorro. Quinto, describir las actividades principales, características de los mercados y canales de suministro seleccionados. Continuamos con la exposición de los tipos de competencia. Vamos con nuestra cuarta, que sería planificación, continuidad de la cadena de suministro, aprovisionamiento y gestión de transporte, gestión de contratos. Explicaremos entonces la cuarta, que sería planificación de continuidad de la cadena de suministro. El plan de controlar, monitorear y evaluar los riesgos específicos de cada cadena para proteger a la organización de incertidumbres que afecten la operación y la rentabilidad. Para cumplir con esta competencia, el gerente especialista en el área de logística requiere de las siguientes habilidades. Primero, evaluar el riesgo de continuidad del proveedor junto con los otros riesgos y alternativas de mitigación en los procesos estándar del desarrollo y fabricación de productos. Segundo, desarrollar y determinar los planes de mitigación para los riesgos de los materiales, primas, productos, partes y procesos del proveedor. Tercero, identificar eventos, productos o partes de alto riesgo afectados. Cuarto, dirigir y coordinar las acciones de la cadena de suministro en función de los planes de mitigación en el momento de un evento que afecte las operaciones continuas. Aprovisionamiento y gestión de transporte. En esta competencia nos permite mejorar el flujo de la mercancía, su entrega oportuna y su eficiencia en costos, tanto para productos que llegan como los que salen de la organización y sus respectivos almacenamientos. Para realizar esto se requiere de entender las siguientes habilidades. Primero, demostrar una comprensión de los factores e influencias clave que afectan a las actividades de abastecimiento de transporte a un alto nivel de logro. Interactuar con clientes claves y entender sus requisitos. Tercero, supervisar el cumplimiento del contrato de los operadores y los proveedores de servicios de logística. Cuarto, evaluar las compensaciones entre los costos de transporte, los costos de inventario y los niveles de servicio para diseñar soluciones de transporte colaborativo que sean eficientes y efectivas.
Quinto, proporcionar apoyo analítico orientado al transporte para proyectos, nuevas oportunidades de negocios y propuestas. Gestión de contratos. Esto implica saber cómo construir y gestionar un acuerdo comercial en base a la correcta definición y negociación de términos, plazos y detalles operativos. Algunos de estos contratos pueden ser muy complejos, por lo que se requiere contar con algunas de las siguientes habilidades. Primero, resolver la mayoría de los problemas contractuales y estar familiarizado con los términos y condiciones de las empresas. Segundo, desarrollar contratos complejos de alto valor para proveedores clave a nivel nacional y mundial. Tercero, implementar y monitorear contratos a nivel local, regional o nacional dentro de la política de ética de las empresas. Cuarto, trabajar en el departamento de leyes o el enlace de la cadena de suministro para realizar las tareas respectivas. En conjunto, de estas competencias son cruciales para los profesionales del sector logístico. O sea, estas competencias son esenciales para el desarrollo o el cumplimiento de la función de cualquier gerente en el área de la logística, a quienes se le piden que hagan más y contribuyan más, no solo en términos de calendario de la cadena de suministro, sino también para impulsar el cambio en toda la organización. Difícilmente una sola persona puede reunir todas estas competencias, por lo que se requiere de un trabajo en equipo y un desarrollo progresivo de cada una de ellas, para evitar que se pongan demasiado énfasis en alguna de ellas y se descuide el resto de las funciones. Es todo en lo referente a lo que es competencia. Ahora lo dejo con mi compañero, el ingeniero Eric Narváez, que le estará hablando de los conflictos en la logística. Vamos a hablarle un poco acerca de lo que es el conflicto. Una vez ya he estudiado son las competencias, pues explicadas por mi compañero Vicente Meneses, hablamos que el conflicto, que no son más pequeñas disputas que resultan de dos o más tendencias. En este sentido son dos respuestas iguales, pero que son en este sentido incompatibles, pudiéndose definir también como un estado de tensión que surge entre dos o más partes, porque tienen intereses muy desiguales, diferentes posiciones u opuestos sobre alguien o sobre algo, a lo que difícilmente son compatibles o compartibles, en este caso con equidad en que ellos, es decir, un poco de falta de empatía. Para ello, el conflicto es una realidad importante en la vida, en este caso en la empresa, es algo inevitable. Esto lo dice Coffer y Apri en el año 1979. Algunos de los antecedentes estuvimos buscando más antiguos, que se está haciendo en este caso el estudio de lo que es el conflicto a raíz de las empresas. Como lo mencioné anteriormente, prácticamente es una situación de tensión en la que dos o más personas o grupos que dependen el uno del otro, en este sentido se necesitan mutuamente, divergen en opiniones, intereses, intenciones, planos de acción, etcétera, que son importantes para la cooperación o convivencia sobre los cuales se debe tomar una decisión. Esto lo dice Coffer y Apri en este sentido. De igual manera dicen que puede ser también una diferencia en ambas partes, un poco más de lo que explicaba cuando iniciaba esta intervención. Siguiendo con la exposición, seguimos que puede ser también diferencia en los comportamientos, en este caso esperados por las personas versus lo que se puede observar una de la otra. Continuando con la exposición,
son las formas del conflicto. En este sentido, podemos decir que los intereses del conflicto lo podemos ver de una forma antagónica o las formas comunes que pueden tener, o de acuerdo a lo que son los comportamientos de las personas, si son compatibles o no compatibles entre ellos. De acuerdo a ellos, si se mezclan uno con otro, si vemos que son o marcan unos intereses antagónicos con unos intereses incompatibles, hablamos de un conflicto en este sentido seguro que vamos a tener como tal. Pero si los intereses son comunes y son un poco compatibles en este sentido, podemos hablar de un conflicto falso o algo que no se llega al final en este sentido a estar completamente de acuerdo. En relación a esto, si tenemos intereses comunes con comportamientos compatibles, claro está que no vamos a tener ningún tipo de conflicto. Esto para explicar un poco lo que son las formas de los conflictos desde el punto de vista que si somos intereses o el comportamiento. Continuando con la exposición, seguimos acá. Podemos entonces, en este sentido, podemos destacar 4 categorías que pueden ser consideradas como las 4 clases principales, en este caso, del conflicto. El primero de ellos, hablamos de lo que es el conflicto de rol múltiple. En este sentido, un ejemplo del conflicto, en este caso del que queremos hablar, de rol múltiple, sería la situación en que un gerente sufre presión para aliarse, en este sentido, con un banco o un bando, perdón, en este caso, un bando en la disputa, un bando en la disputa organizacional. En este caso, la relación con colegas y empleados que pudieran generar entre él una divergencia que tenga que yo elegir entre una selección de grupos u otro sin ningún tipo de sentido. De las empresas o las compañías. En todas las organizaciones hay una cantidad limitada en este sentido de tiempo, dinero y recursos humanos que en este caso no estarán disponibles para lograr las metas tanto personales como empresariales o institucionales. Esto a su vez se genera en una fuente de conflicto principal cuando la demanda en este sentido de los gerentes y de los grupos de trabajo es mayor a la cantidad de recursos disponibles. En este sentido, a menudo el conflicto empresarial más difícil de resolver es que se relaciona con los diferentes tipos de valores. Es improbable que estos valores cambien con el tiempo, ya que cada persona, cada individuo viene con una cierta característica, en este caso el sentido de la tolerancia, el conocimiento que esa persona tiene, la empatía que cada uno de ellos demuestra, la confianza que cada uno de ellos se tiene, no va a ser por lo general compatible uno con otro dentro de las empresas o algún tipo de institución. Por eso, en este tipo de valores y prioridades diferentes en las empresas generan cualquier conflicto que puede ser no conveniente en este sentido para la institución. Que son las diferencias de percepción de un problema. A pesar de que los miembros de una empresa pueden estar de acuerdo
en términos generales sobre un problema, suelen haber poco o ningún acuerdo acerca de los demás. En este caso, la diferencia de percepción por la cual las causas de los problemas de la organización y su impacto, en este caso en las soluciones apropiadas, a menudo pueden crear comportamientos defensivos y generar conflictos entre los individuos o grupos de trabajo en la misma empresa u organización. Dado el ritmo rápido de cambio en las organizaciones en la actualidad, los gerentes deben enfrentarse regularmente con tres clases de conflictos. En este sentido, la primera, hablamos de un conflicto grupal. En este sentido, suele tener que ver con cambios en la política, prácticas y estructuras corporativas que sitúan a las unidades de trabajo del mismo negocio en lugares opuestos, a medida que las metas corporativas y la dirección estratégica cambian. Es común encontrar que subgrupos de la misma compañía se opongan entre sí sobre cómo lograr los resultados deseados. Y esto es un poco más de lo que hablábamos en este sentido de los valores y antivalores, cambio de percepción y ese tipo de cosas. Por tal razón, el conflicto entre personas, que a diferencia de los grupos esto ocurre a nivel individual, es la tensión que surge entre uno o dos individuos, una organización, debido a las diferencias filosóficas y en este caso la percepción de la manera en que se debe llevar a cabo el trabajo, además de las metas personales, en este caso que se plantean, son de vista totalmente opuestas. El conflicto que ocurre tanto en los niveles individual como organizativo, aquello que ocurre entre individuos y entre unidades de trabajo tienden a prevalecer en las organizaciones modernas y son los que requieren la mayor atención continua, en este caso de la coordinación o en este caso de la conducción para llevar a cabo una buena gestión, en este caso de la negociación en la resolución de estos conflictos. Así como el proceso de cambio se convierte en algo dado en toda la industria o en toda empresa, los conflictos que aparecerán o que aparecen de manera inevitable también se convierten en una forma de vida o en una forma de vida en la mayoría de las compañías. Por eso nosotros como gerentes debemos poder aceptar el conflicto como una parte inevitable de la vida empresarial, ya que es responsabilidad del gerente solventar los conflictos. De lo contrario, primero, podría generar pérdidas de empleados valiosos. Segundo, la calidad de las decisiones estaría en detrimento. Tercero, se instalará una baja motivación dentro de lo que es el equipo. Y por último, se dará una pérdida en tiempo gerencial. Y la pérdida dentro de la industria, eso es dinero, eso es ganancia que se va a perder a la hora de decir si paramos por una mala decisión, en este caso la planta, o por ende un conflicto. Cualquier persona que quiera actuar como mediador o quiera ser el responsable, en este caso en solucionar cualquier conflicto laboral, debe hacerse una serie de preguntas. Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde tiene lugar y por qué acontece de esa manera? Pues bien, ahora vamos a hablar acerca de los conflictos habituales en logística y cómo solucionarlos. Para ello debemos tener presente que una correcta gestión logística otorga a la empresa las acciones necesarias para reducir los costos. Esto nos permite estrechar la lealtad en este sentido con nuestro cliente y poder abrir nuevos horizontes empresariales. Pero con todo esto salta una pregunta.
¿Cómo se pueden prevenir los conflictos habituales de las logísticas más comunes que ponen en tela de juicio la confianza de la empresa y la lealtad de los clientes, que para mí son pilares fundamentales de toda empresa? Bueno, en este sentido, tenemos lo que es la barrera de la incomunicación. La falta de comunicación y los objetivos disonantes entre las áreas provocarán una descoordinación entre los departamentos de ventas, marketing y gestión logística. La solución, en este sentido, por promover la integración y la coordinación entre estos departamentos, debemos primero definir y comunicar a todos y cada uno de los elementos, en este caso son los prestadores de servicio al cliente. Una buena comunicación es sinónimo del enfoque que deberían tener ellos y es un elemento clave y primordial de la cadena de valor, permitiendo así una administración en este sentido más cercana, que nos va a permitir a nosotros evitar problemas y retrasos con retorno e inventario y mercancía en el almacenamiento. Hablamos ahora acerca de los procesos manuales e ineficientes. Los principales quebradores de cabeza a la hora de gestionar la cadena logística surgen en el momento de confiar en los procesos manuales y descentralizados. En este sentido, la utilización de herramientas tecnológicas capaces de automatizar el seguimiento de las entregas y recepciones nos ayudan a nosotros como gerentes a erradicar este problema. Existe una larga lista de aplicaciones y programas que se encargan de realizar dicho seguimiento en tiempo real. Esto es preponderante e indispensable para nosotros saber en qué momento actual se encuentran las mercancías, lo que permite en este sentido al equipo que se encarga de la logística de transporte estar más pendiente de gestionar y anticipar para poder corregir, claro está, los problemas sobrevenidos en las operaciones de logística y distribución. El error, el enfoque. Las tareas operativas y rutinas consumen demasiado tiempo y recursos de las profesiones cualificados que deberían estar más enfocados a actividades de desarrollo de negocio. Para nosotros como gerentes o la subcontratación de parte de la gestión de las operaciones en el área logística es ideal para evitar esta fuga de horas que se traduce en un incremento en los costos operativos de la institución. Con una buena gestión especializada y dedicada solamente a cargo de la compañía, que en este sentido la subcontratación, el bolsillo o las arcas de la compañía lo van a notar. Claro, la visibilidad pareciera que con el error en el enfoque tiene algo que ver, pero innumerables marcas son incapaces de corregir los cuellos de botella operativos presentes en determinadas prácticas diarias, no por falta de competencia, sino porque no los detectan. Esta falta de visibilidad tiene consecuencias directas sobre la eficiencia, y la posible solución para abordar este problema pasa por no invertir en una tecnología capaz de proporcionar un fácil acceso a la información en este sentido de la carga, incluyendo los pedidos, los productos y facturas relacionados todos con la mercancía que se va a entregar o la mercancía que se está despachando, a través
de esta automatización nosotros podríamos encontrar fácilmente quiénes son los responsables, quiénes son los encargados de gestionar en este sentido la carga que está despachando, como la gestión en el plan de viaje y todos los incidentes relacionados que puedan acontecer en la misma. Son las etapas del conflicto. Vamos a hablar aquí de lo que es las etapas del conflicto. Podemos hablar de lo que es la primera etapa, donde logramos ver una oposición potencial de cualquiera de las partes, en este caso que están generando el conflicto, lo que nos lleva a la etapa 2, que es donde podemos presenciar los juicios y sentimientos. En este caso ya entramos a la parte de lo que son los valores de las personas. Hablamos en la etapa 3 el comportamiento de cada una de las partes, y por último podemos ver los resultados del conflicto. Con todo esto podemos ver que son las condiciones previas, si son si son en este sentido comunicacionales, si es por la estructura o si es por variables personales, lo que nos lleva a la percepción del conflicto y a tener el sentido de dicho conflicto. Posteriormente ya tenemos el conflicto manifestado. Con ese manifiesto podemos ver que son las conductas de manejo del conflicto, como son las competencias, la colaboración, el compromiso, si podemos evitar o no, y la adecuación de las partes para la solución del mismo. Y en función a esto podemos verificar el mejor desempeño, en este caso de las personas o del grupo, como un peor desempeño, porque así como tenemos la parte positiva, podríamos encontrar una parte negativa. Pues ahora bien, hablamos un poco lo que son aplicando el método de Harvard en forma rápida. El método de Harvard es simplemente un método de negociación donde ambas partes o los equipos negociadores están siempre en la búsqueda de los intereses, opciones, alternativas, la legitimidad, la relación y la comunicación para poder garantizar el compromiso de ambas partes en la solución de un conflicto. Eso es lo que nos lleva como tal lo que es el método de Harvard. En primera opción, antes de reunirse, debemos tener la claridad de los intereses de cada uno de los participantes en buscar la solución al conflicto. Debemos anticiparnos a los intereses de la otra parte. Debemos generar varias opciones y elegir las más integrativas para ambas partes. Debemos definir un MAN, que simplemente un MAN es la mejor alternativa del análisis de negociación. Eso es lo que nos quiere decir lo que es un MAN. De igual manera debemos generar criterios de legitimidad. Dentro de la reunión debemos garantizar lo que es que compartan los intereses respectivos ambas partes, buscar que ellos lleguen a un acuerdo de los criterios de legitimidad para ambos. Debemos que propongan ambas opciones para evaluarlas con los criterios de legitimidad. De igual manera, llegar al mejor acuerdo para ambos. Y pasada la reunión, todos debemos redactar y clarificar los compromisos establecidos para posteriormente, si no tenemos ningún tipo de resultado, hay que aplicar nuevamente un MAN. Como les nombré lo que es un MAN, vamos a verificarlo posteriormente acá. Ahora bien, encuentre su MAN. ¿Qué es un MAN? Es una mejor alternativa a un acuerdo de negociación. Siguiendo este ámbito, tengo que decirle que no hay ningún método establecido en este caso que nos pueda garantizar a nosotros el éxito
de la otra persona tiene todas las ventajas o poder a la hora de hacer las negociaciones. De igual manera, el MAN es la mejor alternativa que se tiene para un acuerdo negociado y es el único criterio que puede protegerlo de aceptar términos demasiado desfavorables y de rechazar términos que serían convenientes aceptar. Para ello, primero debemos tener en cuenta, primero, tenemos lista varias alternativas de acción para el caso de no llegar a acuerdo con la otra parte. Mejorar las ideas más prometedoras, elegir la mejor de estas alternativas. Una vez que ya tenemos estas tres opciones ya preestablecidas, debemos de rechazar cualquier solución que no se ajuste a su mínimo, donde nosotros podemos, en este caso, contrastar una propuesta con su MAN y ver si satisface mejor sus intereses. Esto a razón de que en la lámina anterior de la propuesta de los mecanismos de Harvard, le abrí lo que era un MAN, me permití hacerle un dossier pasándome lo que son los elementos más puntuales para el mismo. Ahora bien, siguiendo con el ciclo de posiciones, uno de los elementos que más nos llevan a la hora del conflicto dentro del área empresarial o del ámbito, en este caso institucional, es el moving, que simplemente son una serie de elementos que se acontece a favor o en contra de ciertas y cada una de las personas que lo van a llevar a tener una reacción desfavorable. Sin más preámbulos, vamos a pasar a ver lo que es el moving, quiénes son sus precursores y cómo se da. Según el moving, para Konrad Lorenz, se define esta situación utilizando el verbo to move, el cual define como atacar con violencia, lo cual se traduce en este caso al español como ser atropellado o atacado por la multitud, lo que para nosotros en este ámbito significa asaltar o acosar. Una publicación preestablecida en el año 1976 relacionada con un moving en el mundo laboral hacía referencia al trabajador hostigado, según Brodsky, en 1976. En este libro por primera vez se estudiaron los casos de moving. Ahora sí, el moving, según Heinz Lehmann, ¿verdad? Fue un profesor alemán. Este fue el pionero, el primero que utilizó este término durante un congreso de higiene y seguridad en el trabajo en el año 1990. Según un pensamiento de situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona a persona en un lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Esto lo dijo Heinz Lehmann en 1990. En este sentido, para el mismo Heinz Lehmann, el concepto de moving queda definido por el encadenamiento sobre un periodo de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles, consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera. En este sentido, el objetivo. Esto lo dijo Heinz Lehmann para el año 1996.
acerca de lo que es la evolución del moving, que son o que viene dado en 4 fases. La primera de ellas viene siendo el incidente crítico, la segunda, persecución sistemática, la tercera, intervención por parte de la empresa, y el cuarto, el abandono del trabajo o la huida. En este sentido, vamos a hablar acerca de lo que es la primera fase del moving, que es el incidente crítico, que simplemente en un momento determinado se produce un cambio repentino en la relación tanto personal como profesional entre las personas involucradas en el conflicto. En segundo, se da este cambio, suele estar motivado por la envidia, los celos, la competitividad, el ansia de los ascensos, lo que es la ambición de las personas o la inclusión de una nueva persona en el grupo a la que se le ve como una competidora. De igual manera, en este sentido, la víctima comienza a ser criticada, perseguida por la forma de hacer su trabajo, y se utilizan por parte del acosador todo tipo de incidentes y tratas de calumnia y vejaciones, tanto personales como profesionales. En este sentido, se inicia el acoso psicológico a la persona, donde aparecen los primeros síntomas de malestar. Estos síntomas están asociados a la desorientación, alteraciones alimenticias, producto de la ansiedad, trastorno del sueño, ideación recurrente y otras alteraciones menores que se pueden presentar a la hora de... La persona se debate entre la negación y el problema, en este caso, que no se cree, él está incrédulo que él está viviendo ese tipo de situación. Por tal sentido, él busca que el problema no se generalice o que se dé, en este caso, a conocer a la opinión pública. En este mismo orden de ideas, entramos lo que es a la fase 2, la persecución sistemática, donde la víctima comienza a quedar excluida en lo personal y apartada en lo social. En este caso, en el plano profesional, se le asignan tareas insignificantes o que van en detrimento de lo que es su profesionalismo. Se consolida el conflicto, convirtiéndose en una campaña de hostigamiento. En este sentido, el acosador busca el apoyo del grupo, bien por inclusión o por omisión. La labor de Zappa no es fácilmente identificable y no resulta fácil obtener pruebas. En muchas ocasiones la víctima no es consciente al principio de la campaña en su contra, sino que se da cuenta cuando ya prácticamente no tiene otra cosa que hacer, sino que aceptar la situación sin tener otro tipo de, en este sentido, poder darle otro sentido al problema o buscar darle la vuelta al problema y buscar la manera de zafarse de él. En este sentido, ya se abre el conflicto, ya está determinado, hay un fuertemente propiciada por el acosador marcada sobre la víctima. En este sentido, la víctima sufre una gradación más incisiva de acoso psicológico, lo que lo lleva a objetivo de intimidar a la víctima para que ésta no se defienda, y generaliza las amenazas dirigidas a la seguridad laboral y al estatus profesional, en este sentido, de la víctima. Mismo orden de idea, entraríamos a lo que es la fase 3 de lo que es
la intervención de los superiores, podemos establecer cuando la máquina me continúa, donde el acosado pide ayuda, en este sentido a superiores jerárquicos o a los representantes del personal o a personas influyentes en la organización. Cuando esta persona no encuentra ningún tipo de respuesta, o sea, hay una ausencia por parte del personal de la empresa, hay sentimientos de rechazo, aislamiento, sentimientos de culpa, primeros brotes depresivos, lo que conlleva que la persona entre directamente a la espiral del moving. La espiral moving no es más que simple y llanamente donde entramos a lo que es el proceso, en este caso depresivo, donde vamos a la presión del acoso que nos llevan a este caso a síntomas patológicos, donde llevan las que son los procesos depresivos de la persona, el estrés psicológico, el estrés psicosocial de la persona, para que entrar nuevamente a lo que es una ineficacia laboral, una persona que está inerte, que está en la empresa única y exclusivamente por pasar el día, ya que no se encuentra consono con lo que está viviendo y se encuentra en un ambiente socialmente estable para él, para lo que no conlleva nuevamente, a lo que es la presión del acoso. Y esto simple y llanamente es la espiral del moving, donde se da un proceso prácticamente cíclico, donde si la persona no rompe este ciclo, va a seguir siempre en este mismo tipo de problema por acoso o el moving como tal. Estamos en lo que es la fase 3, pero esta vez tenemos una respuesta por la parte gerencial, por la parte de nuestros superiores dentro de la institución. El acosado llega al punto en el que primero pierde el interés por su tarea, elabora síndromes psicopatológicos, se deteriora su plano social, necesita ayuda multidisciplinaria urgente, su salud puede verse seriamente dañada. Nosotros como gerentes, en este caso como jefes o superiores de esa persona, debemos evitar que se siga autolesionando para que esa persona nos pueda rendir en nuestro entorno o nuestro ambiente laboral. En este sentido, la persona entra en una fase de solicitud de ayuda y diagnóstico. En este ámbito, la víctima queda totalmente aislada o derrotada. Esta sufre inexorablemente un periodo de deterioro de su salud, tanto física como mental, probablemente psicológica, físicos, sociales y familiares, ya que una cosa lleva a la otra. De seguir en la empresa comienzan las licencias médicas, en este caso hablamos de permisos, reposos cada vez más largos con trastornos ansiosos, depresiones, lo que le puede llevar a crisis hipertensiva, posibles problemas estomacales como gastritis, úlcera gastroduodenal, lumbago, lo que conocemos como cefaleas o dolores de cabeza crónicos. La víctima puede llegar incluso al suicidio. Por ello, es primordial que este diagnóstico del proceso se realice de forma correcta y lo más pronto posible, pues los efectos son más perjudiciales cuanto más tiempo pasa. Por eso nosotros como gerentes debemos tener ojo clínico y estar muy al pendiente de las conductas de todos y cada uno de los trabajadores en nuestro entorno. Por último, entramos en la cuarta fase, lo que se denomina como la huida. La víctima, en este sentido, tiene verdadero pánico en el contexto laboral. Él busca soluciones fuera de la organización, fuera de la estructura de su ambiente laboral, se va de la empresa o se prejubila y se mantiene vegetativo dentro de la misma. Es decir, una persona que está dentro de la empresa prácticamente inoperativa, que no produce nada, no aporta ideas y se vuelve una persona tóxica dentro de la institución.
Las consecuencias negativas del acoso psicológico: primeramente, a la persona acosada, deterioro de su salud, desmembramiento de su red social, debilidad o rota economía. Para la organización, en este sentido, para la empresa, la institución, hay una pérdida económica, ya que se hace gastos médicos, pérdida de potencial intelectual, ya que la persona es un bien indispensable para la institución, pérdida de profesionales, ya que las personas también pueden irse por el mismo mobbing o el acoso laboral. Para la sociedad, bueno, son unos costos económicos y un freno al avance social. En este orden de ideas, nosotros como gerentes debemos tener ojo clínico y estar muy al pendiente, ya que le vamos a dar unos tips que están preestablecidos en diferentes autores, buscando someramente lo más importante. Estos criterios clínicos de diagnóstico: podemos hablar de acoso psicológico cuando, primero, el hostigamiento se produce de una forma continuada, mínimo una vez a la semana, por un lapso de tiempo por lo menos de 6 meses. Esto provoca en la víctima estados de ansiedad, estrés, depresión, daño del aparato digestivo, alteración del sueño, pérdida de la autoestima, irritación generalizada, entre otros síntomas. Cuando detectemos problemas en las condiciones psicosociales y en el puesto de trabajo, debemos de tener un ojo clínico para poder detectar este tipo de cambios notarios en cualquiera de nuestro personal a nuestro cargo, ya que pudieran estar siendo víctimas o acoso de mobbing, ya sean por sus superiores o sus mismos compañeros laborales. Esto lo que nos lleva a conflictos generales dentro de la institución. Esto ha sido prácticamente el esbozo de lo que es el conflicto. Me pareció bastante interesante la parte del moving, traerlo a colación esta presentación de conflicto, ya que es parte de los problemas que nosotros podemos encontrar a la hora de ser gerentes o a la hora de actuar como gerentes en cualquier institución u empresa. Muchas gracias por su atención, queda de usted. Gracias por su tiempo. Sin más nada que decir, me despido.